Esto es inesperado. El IRS advierte a millones de adultos mayores. Nuevas cartas son enviadas. Así es, señores, el Servicio de Impuestos Internos, el IRS, ha emitido una advertencia sobre una serie de estafas que están utilizando el miedo y el engaño para explotar a los estadounidenses que son de edad avanzada. Pues la agencia gubernamental ha identificado una tendencia preocupante en la cual los estafadores se hacen pasar por agentes del IRS para atacar a individuos desprevenidos, los cuales especialmente son personas mayores. Se está engañando a las personas mayores de los Estados Unidos para que realicen pagos inmediatos a través de métodos poco ortodoxos, como lo son tarjetas de regalo, transferencias bancarias, etc. Todo esto con el pretexto de resolver obligaciones tributarias ficticias o obtener reembolsos falsos. En un último comunicado por parte del IRS, enviado el 12 de junio, afirman que estos estafadores a menudo se están dirigiendo a personas mayores, intentando robar información personal a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos o mensajes de texto, haciéndose pasar por miembros del IRS o otras agencias o empresas. Fue lo que afirmó el comisionado del IRS, Danny Werfel. Prevenir este tipo de estafas requiere de asistencia de muchos lugares diferentes, y es que al asociarnos con otras agencias federales y otras personas dentro de la comunidad tributaria, podemos llegar a personas mayores y a otros contribuyentes para ayudarlos a protegerse contra estas terribles estafas. Pues bueno, el IRS ha descrito ciertos puntos muy importantes a tomar en cuenta. El primero es la suplantación de entidades conocidas. Los estafadores fingen ser representantes de agencias gubernamentales como lo es el IRS o como también lo es la Administración del Seguro Social. Y es que usan identificadores de llamadas falsificados para hacer creer a las víctimas que una agencia gubernamental, que es legítima, los están contactando. Punto número 2. Reclamaciones de problemas o de premios. Los estafadores inventan situaciones con el fin de poder atraer a sus víctimas. Entre estas situaciones pueden ser deudas pendientes o premios falsos. Pueden informar falsamente a las víctimas que deben dinero a una agencia gubernamental, que tiene derecho a un reembolso de impuestos, que necesitan verificar sus cuentas o que deben pagar tarifas para reclamar premios que son inexistentes. Punto número 3. Presión para una acción inmediata. Y es que estos estafadores a menudo insisten en que este asunto es muy urgente y que requieren de una acción inmediata, sin dar tiempo a la víctima para que reflexione. Tácticas muy comunes incluyen amenazas de arresto, deportación, suspensión de licencias o una infección de virus informáticos. Punto número 4. Métodos de pago específicos. Los estafadores prefieren métodos no convencionales para lograr hacer estas transacciones y que sean difíciles de rastrear. Utilizan normalmente criptomonedas, transferencias bancarias, aplicaciones de pago o tarjetas de regalo. Pero entonces, ¿qué debo de hacer si creo que me están estafando? Pues bueno, el IRS les recuerda a los contribuyentes que nunca exigiría un pago inmediato mediante tarjetas de débito prepagas, tarjetas de regalo o transferencias bancarias. Si se deben impuestos, el IRS enviará primero una factura por correo. Luego el IRS afirma que nunca podría amenazar a personas o empresas con intervención de las autoridades, que nunca exigiría un pago sin permitir oportunidades para disputar o apelar esto adeudado, que nunca solicitará números de tarjetas de crédito, débito o regalo por teléfono.
Pues recuerde que si usted recibe unas de estas llamadas inesperadas de alguien que afirma ser del IRS y usted no ha recibido una notificación formal por correo sobre cualquier tipo de discrepancia con su cuenta del IRS, pues usted debe de colgar de inmediato, ya que probablemente se trate de una estafa. Pues bueno, señores, varios contribuyentes han estado con mucha ansiedad luego de recibir cartas erróneas por parte del Servicio de Impuestos Internos, afirmando que no habían pagado sus impuestos antes de la fecha límite federal. Según informan, el IRS ha estado enviando cartas avisando que supuestamente muchos deben al gobierno federal impuestos de hasta $6,000 y más, que tendría que pagar esta factura antes de la fecha límite. Esta situación ha ocurrido con tanta frecuencia que los profesionales de impuestos advierten a los clientes que no hagan otro cheque si ya pagaron al IRS a tiempo. En cambio, les están diciendo a varios residentes que revisen sus extractos bancarios, porque el IRS está experimentando fallas que causan que las cartas se envíen por error. Pues en una nueva alerta, el IRS reconoció los billetes CP14 erróneos que han sido enviados a miles de contribuyentes. Ellos son conscientes de que algunos contribuyentes están recibiendo los avisos CP14, que es el de saldo adeudado sin error matemático, en el cual indican un saldo adeudado a pesar de que se realizaron los pagos en su declaración de impuestos del año 2023. Tanto los contribuyentes que pagaron electrónicamente como los que pagaron en cheque en papel pueden tener en sus cuentas pendientes a pesar de haber recibido y procesado sus pagos. Pues bueno, para empezar no se necesita ninguna acción inmediata ni una llamada telefónica. Los contribuyentes que reciben este aviso, pero que pagaron el impuesto que debían en su totalidad y a tiempo, sea electrónicamente o mediante cheque, no deben de responder a este aviso en este momento. El IRS está investigando este asunto y va a proporcionar una actualización lo antes posible. Aún así, cualquier multa o interés se ajustará automáticamente cuando los pagos se apliquen correctamente. Aún así, estas cartas incorrectas sin duda alguna pueden resultar un gran dolor de cabeza para muchos contribuyentes, los cuales llegaron a creer que sus pagos no se realizaron. Como bien sabemos, los impuestos vencían el 15 de abril, pero incluso si envió sus pagos y sus formularios antes de esa fecha, podría correr cierto riesgo de recibir un mensaje del IRS por error. Los expertos en impuestos dicen que se debe esperar de 6 a 8 semanas para ver si su pago se contabiliza correctamente, antes de comunicarse con el IRS sobre un pago atrasado. En ese momento es posible que deba demostrar un comprobante de pago para garantizar que no se le impongan sanciones. Los avisos incorrectos de pagos adeudados al IRS ciertamente dan miedo, pero no son nada nuevo. Los tiempos de procesamiento pueden retrasarse, como el IRS afirma que ha ocurrido este año. Eso lleva a que los contribuyentes afectados reciban cartas que adeudan sobre un monto, que ya muchos han pagado. Así que ya sabe, si usted se encuentra en esta situación, puede comunicarse de inmediato con un profesional de impuestos, o por último también puede ir directamente con el Servicio de Impuestos Internos para ver o poder evaluar su presentación. Siempre es bueno tener a una persona a tu lado, prácticamente un profesional de impuestos, que pueda hacer un seguimiento con el IRS si es que es necesario sobre este aviso incorrecto. Además, tenga paciencia. Por mucho que desee que este problema se resuelva de inmediato, normalmente esto lleva bastante tiempo.